Leímos Efesios capítulo 1, versos 15 al 19. Pero yo quisiera leer desde el versículo 3 ahora un poco, compartir un poco lo que está en mi corazón. Y el libro de Efesios fue escrito en el año 64, en el primer periodo de encarcelamiento de Pablo en Roma. Recuerden que Pablo viaja a Roma preso y ellos tienen un naufragio, y ese naufragio Dios lo usó para crear un vínculo entre Pablo y la tripulación y las autoridades que iban en esa nave. Y la manera como Dios usó a Pablo en este naufragio, en este viaje con la autoridad que Él les habló lleno del Espíritu Santo, cuando les dijo, el Dios me ha mostrado que ninguno va a perecer. Y aquella situación hizo que el centurión, al llegar a Roma, Pablo no fue metido en la cárcel como un preso común, sino que se le dio cárcel domiciliaria. Y eso fue todo planeado por el Señor, para que Pablo en ese periodo escribiera 4 epístolas, ¿recuerdan? Que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas fueron escritas en ese periodo que Pablo permanece en Roma, en el primer periodo de su encarcelamiento. Pablo, luego hay una libertad condicional, por así decirlo, y Pablo sale a Macedonia, si no me equivoco, y ahí él escribe Éfeso desde Roma, y Primera de Timoteo la escribe desde Macedonia en el 65. Y es donde Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que corrija lo deficiente en esta iglesia. Entonces, de alguna manera yo he percibido que la iglesia en Éfeso es el inicio de un proceso de decadencia. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2, la vamos a ver un poquito más adelante, la degradación comienza con Éfeso, con la pérdida del mejor amor, con la pérdida de lo que era más importante. Y cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, recuerda que en Hechos capítulo 20, Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Desde Mileto, y les advierte, les da una advertencia para que ellos corrijan las cosas que estaban mal y pudieran retomar el camino que el Señor había trazado para ellos. Y Pablo le dice en el capítulo 20, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente en las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. ¿Verdad? Entonces aquí vemos una advertencia, porque Pablo dice que después de él irse, de en medio de ellos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Entonces había cosas que la iglesia debía corregir. ¿Y por qué razón la iglesia en este sentido no tuvo la reacción esperada? Si usted sigue leyendo ahí en Hechos, usted se da cuenta que Pablo permaneció en Éfeso 3 años. El apóstol Pablo permaneció 3 años en esta ciudad, enseñando con lágrimas en las casas, en la sinagoga. Es decir, tuvieron la oportunidad, la bendición, el privilegio de tener a Pablo 3 años. ¿Y qué les aprovechó? Pablo en el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, él habla del dispensar de Dios para producir, o el trabajar de Dios para producir la iglesia. En el único libro en la Biblia que muestra esto detalladamente, Efesios, en el capítulo 1. Y vamos a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para ser santos, para estar sin manchas, para ser de Él, solo para Él. Amén. Había un problema, el pecado, que nos apartaba, nos separaba de Dios, ¿cierto? Sin embargo, el Padre nos escogió a la humanidad, porque solo el hombre puede tener acceso a Dios, porque es el único ser que tiene espíritu en la creación. ¿No es cierto? Entonces Él escogió al hombre, a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que decida seguirlo, todo aquel que tome la decisión de amarlo, todo aquel que tome la decisión de entregarse para Él y por Él, recibirá la salvación. Entonces aparece el Hijo para resolver el problema del pecado. Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo aceptos en el amado, y este amado Hijo de Dios, Jesús, dio su vida por nosotros. Pablo comienza la carta a los Efesios evangelizando a los Efesios. A pesar de que ellos probaban lo que decían ser apóstoles y no lo eran, a pesar de que eran personas que manejaban las escrituras, que tenían elocuencia entre ellos por la influencia griega y por los muchos griegos que habían creído entre ellos, eran hombres elocuentes, manejaban las cosas, sabían hablar. Pablo les evangeliza en los primeros versículos del capítulo 1 y le dice: fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Padre los escogió y el Hijo los redimió para perdón de pecado. Es decir, somos pecadores que gracia ganamos. ¿Cuántos dicen amén? Éramos materiales para el lago de fuego. Estábamos perdidos y todavía no logramos verlo. Y
cuento, hermano, que muchos verán el infierno cuando ya estén en él. Y se darán cuenta de que debieron haber creído. ¿No es cierto? Parece duro, pero es así. El Señor nos sacó, dice que nos sacó como un carbón encendido. ¿Cierto? Como un tizón. Porque nuestro destino es el fuego eterno. Pero hoy tenemos redención. Por su sangre. Por su sangre. Él derramó su sangre. Y nos dio acceso, nos dio el perdón de los pecados. Aleluya. Hoy podemos ser salvos. O hemos sido salvos. ¿No es cierto? Y sigue diciendo que hizo sobre voluntad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento los tiene, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No voy a desarrollar mucho en este versículo, pero quiero simplemente mostrar lo siguiente. Todo lo que está aconteciendo, todas las señales cumplidas, todo lo que el Señor está haciendo en nuestro medio, negativo en el sentido de que muchas cosas tenemos que enfrentar, y positivo en el que muchos abrirán sus ojos y alcanzarán el ser vencedor, tiene un solo objetivo: reunir todas las cosas en Cristo. Todo será reunido en Cristo. En esto consiste el plan de Dios. En esto consiste su buen placer, su alegría, lo que le hace tenernos aquí todavía, lo que nos hace todavía permanecer en esta tierra y que aún no se manifieste el hijo de perdición, es porque quiere reunir todas las cosas. Oh Señor Jesús, qué maravilloso que el Señor quiere mostrarnos esto. ¿Cierto? Mostrarnos. Él quiere que nosotros logremos verlo. Porque aunque nosotros somos creyentes, todavía necesitamos muchos poder ver para creer. Como Tomás. Tomás se llamaba. Tomás. Sigue diciendo. En él, o sea, en Cristo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí en este versículo 13 dice lo que pasó en nuestra regeneración. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra regeneración? Oímos la palabra de verdad, ¿sí? Y esta palabra de verdad que oímos, la creímos. Opa. Está viendo aquí la cosa, ¿no? En el versículo 13. En el versículo 13 está lo que pasó cuando usted y yo fuimos salvos. Cuando usted y yo decidimos recibir al Señor. Dice que esta palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, nosotros primero la oímos y después la creímos. Y por haber oído esta palabra y haberla creído,
marcó, nos selló. Sí. Y se nos dio este espíritu como alas, que significa como garantía. Hay una garantía de que usted puede salir del hoyo. Hay una garantía de que usted puede tener, mientras tenga aliento, puede arrepentirse. Mientras tenga aliento, puede rectificar. Mientras tenga aliento, tiene la oportunidad de decir hasta aquí. Hoy renuncio a lo oculto y vergonzoso. Hoy renuncio a lo que me aleja de esta salvación. A lo que me aleja de este proceso. Para ser un vencedor. Hemos sido muy alentados por la palabra profética. Que nos ha dicho, no es por mi etapa, es por mi estado. ¿Y sabe por qué Dios reveló eso en este tiempo precisamente? Porque somos los obreros de la condesa. Se nos va a pagar los hijos, que se le pagarán a aquellos que llevaron el sol. ¿Comprende, hermano? Pero necesitamos echar mano de la vida eterna. Necesitamos tener una reacción a la palabra. Entonces Pablo en estos versículos evangelizó a la iglesia en Éfeso, tratando de llamar su atención, tratando de conmoverles a reaccionar. Hermano, piensa un poco, a veces eres inconmovible. Dios te habla y eres inconmovible. Tú dices, ese es el hermano, ese no es el Señor, ese es el hermano, y hay un prejuicio. Y eso fue lo que pasó con la iglesia en Éfeso. Pablo hizo llamar a los ancianos de Mileto, de Éfeso a Mileto, ¿no? Él estaba en Mileto. ¿Por qué Pablo no fue a Éfeso? Había amenaza contra él, contra su vida. Pero también vemos que había una situación anormal en la administración de esa iglesia. Porque algunos aceptaban y otros no. Había un ambiente de contaminación. Y lo más triste es que la iglesia tenía buenas obras. Sí, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Sí, Apocalipsis 2. A ver, Apocalipsis 2. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el sinónimo de dejar? Abandonar. La iglesia tenía obras y todas las hacía por amor al nombre del Señor. Parece contradictorio. Amor, tiene amor de mi nombre, pero por amor de mi nombre lo ha hecho, pero ha dejado, ha abandonado su primer amor. Porque las obras que Éfeso llegó a hacer eran ya sin él. Él dejó de ser la fuente. Él dejó de ser el que actuaba en ellos. Ellos comenzaron a contar o a hacer las cosas por sus propias fuerzas. Es como el himno que dice: ya no busco lo que él tiene porque tengo al dador. Algo así dice un himno. Ellos abandonaron el primer amor. Recuerda que la palabra aquí primero también se traduce como mejor amor. Y recuerdan la experiencia de Marta y María. Marta afanada y se quejaba, pero María estaba, y el Señor, ¿qué dijo acerca de María? Dijo: ella ha escogido la mejor parte. Porque lo más importante, hermano, para nosotros es que lo que hagamos sea el resultado
de estar en la presencia del Señor. Amén. Y no que lo que hagamos sea el resultado de nuestra habilidad de saber hacer cosas. Que no sea el resultado de nuestras buenas intenciones. Que no sea el resultado de que ya sabemos hacerlo, sino que sea el resultado de haber escogido la mejor parte, que es estar en la presencia. Amén. Por eso yo me preocupo cuando veo hermanos muy ocupados, sí sirviendo a los hermanos, sí sirviendo en las cosas prácticas, pero son hermanos que deben estar como marido, no como madre. Los líderes, los ancianos de las iglesias deben estar preocupados por estar como marido y no como madre. Estar en la presencia del Señor. Porque en ese fragor se pierde el primer amor. Dice el Señor, el mejor amor, la mejor paz. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En la historia de la iglesia, esta profecía fue cumplida. ¿Por qué, hermanos? Porque vino después de Éfeso, Esmirna, la época o el tiempo de la persecución, el tiempo del sufrimiento, el tiempo en el que César Nerón, ¿sí?, acusó a los creyentes de haber quemado, incendiado Roma. ¿Es así, no? Y los cristianos llegaron a ser delincuentes, antisociales, perseguidos por esta falsa acusación. Y fueron perseguidos a tal nivel que ellos tuvieron que esconderse. Y es ahí donde usted ve en la historia en la frase de los mártires de las catacumbas, donde el Imperio Romano usaba el Coliseo para sacrificar a todo aquel que se declaraba creyente. Después de Esmirna vino Pérgamo. Pérgamo es matrimonio, mezcla con el mundo. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino, ¿cierto?, después de tanta persecución y tanta sangre, él dijo esta frase: la sangre de los cristianos es como semilla, y mientras más los matamos, más sangre. Entonces ya no vamos a perseguir más a los cristianos, vamos a darle ciudadanía romana, y todo el que nace en Roma es cristiano. Se mezcló. Ahí, el Señor siempre tuvo un remanente, pero ahí desapareció el candelero. ¿Es cierto? Vino el periodo de Tiatira, el sistema papal, el catolicismo romano, la levadura que está en Tiatira. El cristianismo se mezcló con la política, pecado, abominaciones, bueno, tantas cosas, hasta que el Señor levantó a Sardis, que era el tiempo de la reforma. El más nombrado fue Martín Lutero, ¿no es cierto?, alemán, que se levantó con su tesis contra el catolicismo romano, pero él es alma, es decir, tiene el nombre de que vives, pero está muerto, porque él arrastró muchas cosas del catolicismo al protestantismo, al cristianismo que surgía. Sin embargo, Dios estaba trabajando. La palabra de Dios se había vuelto a abrir. Y el Espíritu Santo comenzó a inquietar a sus hombres, a los hombres que él había preparado para que surgiera Filadelfia. El amor entre los hermanos. Amén. La restauración. Amén. Dios usa hombres y usa hombres. Filadelfia corre el riesgo de ser la Odisea, que se cree que se la sabe toda la una. No tengo tiempo para detallar muchas cosas. Lo que quiero mostrar, hermanos, es que hay una oración desesperada del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso, pero a su vez
por todos nosotros. Por todos nosotros. Después de haber evangelizado a los hermanos de Éfeso, entonces él les habla de su oración. En el versículo 15. Porque todo este proceso que el Espíritu muestra da un resultado, da la iglesia como el cuerpo de Cristo, como aquella que tiene la vida de Dios y que es producida por el trabajar de Dios, que no es algo terrenal, que no es algo producido por un conjunto de hombres que se organiza, es el resultado de la muerte y de la resurrección de Cristo. La iglesia es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. La iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia no es conducida por un hombre, la iglesia es la expresión de Dios en la tierra como su cuerpo. Amén. Y esto Pablo lo muestra al final del capítulo 1 de Efesios. Pero antes de concluir con eso, él dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está el clamor en el verso 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, oh Señor Jesús, a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, oh Señor Jesús, cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos saber, entender, comprender, porque ese hecho es lo que va a cambiar nuestra vida. Mientras usted no esté sabiendo, y me perdona la expresión, mientras usted siga siendo un ignorante, usted no puede cambiar. Y muchas veces estamos en una condición porque permanecemos en ignorancia. Por eso, amados hermanos, el apóstol estaba desesperado, porque él estaba convencido que si ellos veían la esperanza de la gloria, de la herencia de Dios en los santos, ellos iban a cambiar. ¿Por qué no cambiaron? Porque no lograron ver, porque no lograron saber. Y no fue porque Dios no se lo mostró, fue porque ellos no quisieron hacerlo. Y ahí es donde está, hermano, nuestra preocupación. Y es donde yo quiero llamar a su atención. ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionas? Dios hablando, Dios mostrando circunstancias, situaciones, vicisitudes, todo Dios ahí, y no queremos ver. ¿Cuál es, hermano, el resultado de después de que Dios ya nos ha mostrado, o nos ha querido mostrar, el no ver? El resultado es la degradación, el pecado, el ser relegado, si Él es regenerado, para la tiniebla de afuera. ¿Cierto? Entonces es necesario que nosotros podamos, hermano, ver. Pablo vio y él le dijo al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y qué es lo que Dios nos ha mostrado? El camino para el reino. Es el camino de la cruz.
Pero para que usted y yo tomemos la cruz, nosotros necesitamos estar cerca del Señor. Para nosotros poder ver, nosotros necesitamos estar en el Espíritu. Para nosotros poder estar en el Espíritu, nosotros necesitamos ejercitar nuestro Espíritu. ¿Y cómo ejercitamos nuestro Espíritu? Usted lo sabe. Pero vamos a verlo otra vez. En el mismo Efesios. En el capítulo 5. Pablo le dice a los Efesios, no os embriaguéis con vino. Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu. Coma. Hay una coma. Hablando entre vosotros. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera nosotros logramos una conexión continua e ininterrumpida con Dios. De esta manera nosotros alcanzamos una conexión directa con el Señor, hasta que se consolide esa sinergia, esa unión del Espíritu con nuestro ser para llevar adelante la obra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Y esa es la manera de estar conectado, la manera más sencilla. Mira cómo es estar desconectado. Porque Pablo también lo dice. Dice en el mismo capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis, mira, sabéis, es decir, ustedes y yo sabemos que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oh Señor Jesús, cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos ver, saber lo que el Señor quiere. Ejercicio espiritual. Yo te pregunto, vamos a leer un versículo más en Romanos capítulo 10. A ver, capítulo 10. Romanos 10. Dice así, que si confesares con tu boca, 9, que Jesús es el Señor. Vamos, confiesa con tu boca. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca
supiera que esto es realmente real, vaya la redundancia. ¿Por qué yo enfatizo esto? Porque a veces actuamos peor que un incrédulo. Que si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No es solamente decir Jesús es el Señor. No es solamente decir, oh Señor Jesús, y sobornar mi conciencia y pensar que por eso estoy salvo. No, necesitas creer. Y el que cree, actúa. Creer es actuar. Vas al oftalmólogo, yo lo puse de ejemplo de un mensaje. Vas al oftalmólogo y te dicen, te dan un papel con la fórmula. ¿Qué tú haces? La botas, la guardas. No, vas a la óptica y mandas a hacer tu anteojo porque creíste lo que te dijo el oftalmólogo. ¿Qué produjo eso que te dijo el oftalmólogo? Una acción, una reacción. Fuiste, compraste, y te lo pusiste y dijiste, mejoró. Eso es lo que pasa cuando tú experimentas. Cuando tú experimentas, tú dices, es verdad. Amén. Eres más convencido. ¿Comprende, hermano? ¿Por qué a veces no estamos convencidos? Porque no practicamos. Solamente oímos. Nos falta creer. Recuerda, creer es acción. Si tú dices que crees y no pasa nada contigo, tú realmente no crees. Si tú dices que crees y pasa algo contigo, entonces ahí tú vas a tener la experiencia. Y esa experiencia te va a afianzar. ¿No es cierto? Cada vez que me empieza a fallar esto, yo vuelvo para que el hombre le pago los $30 o lo que cobra, le vuelvo a recibir el papelito, vuelvo a ir a la botella y mando también los lentes porque seguir viendo. Y lo hago simplemente porque creí y vi resultado de su dirección. Entonces creer te lleva a accionar y la acción te lleva a la experiencia y la experiencia te lleva a ser afianzado. Te trae convicción y te trae seguridad. Amén. Entonces hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Aquí hay algo más interesante, porque es con el corazón que se cree. No es de los dientes para afuera. Es con el corazón que se cree, con el corazón. Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero dejarte esta meditación, o esta frase, o esta pregunta. ¿Has dejado de invocar el nombre del Señor? Si has dejado de invocar el nombre del Señor, entonces tu salvación se está alejando de ti. Y me refiero a la salvación diaria, continua. No a la salvación eterna. Si fuiste salvo eternamente, si fuiste salvo eternamente, si fuiste salvo eternamente, si fuiste realmente regenerado, nunca lo vas a perder. Pero tu salvación diaria, la que te dará entrada al reino, la que te dará entrada a ser parte de los vencedores, cada vez se alejará más. Porque hay dos cosas que la Biblia muestra para ser salvo: creer e invocar el nombre del Señor. No hay otra cosa. No dice que usted es salvo por leer la Biblia, y entiendan lo que estoy queriendo decir. No estoy diciendo que no lea la Biblia. Estoy diciendo que hay dos cosas en la Biblia, toda la Biblia demuestra para ser salvo: creer e invocar el nombre del Señor. Claro, la Biblia también dice en Timoteo que la palabra nos salva, que es para salvación. Pero esta salvación diaria, continua. Porque si usted invoca, usted va a tomar la palabra. Porque invocar el nombre del Señor nos lleva
a estar conectados. Dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Dios quiere mostrarnos su plan, su propósito, quiere usarnos conforme a lo que nos entregó, pero es necesario que nosotros podamos ver y saber para que nosotros haya un cambio. Jesús es el Señor. Dios le bendiga, hermano. Podemos compartir en pequeños grupos. Jesús es el Señor. Amén.